Hola, bueno, ya tengo que haber visto el aviso que le hicimos a docencia, entonces lo que vamos a ver ahora es, vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos estado viendo y después vamos a terminar de ver algunas propiedades chicas em, de los estimadores de máxima verosimilitud, ¿ya? Entonces partamos por el pequeño repaso. Entonces primero, un breve repaso. Entonces, lo que hemos estado viendo en las últimas cátedras era esta era esta forma de estimación, que era la estimación por máxima verosimilitud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era la estimación por máxima verosimilitud? Bueno, lo que pasaba era que nosotros teníamos una muestra, ¿no es cierto? Em, entonces, por ejemplo, si nosotros observábamos una muestra aleatoria, lo que decíamos era que nosotros sabíamos cuál era la distribución subyacente, entonces la distribución era conocida, pero el parámetro o los parámetros de esta distribución eran desconocidos. Entonces, ¿qué hacemos por máxima verosimilitud? Bueno, máxima verosimilitud lo que hacía era, bueno, ¿cuál será el teta de máxima verosimilitud que maximiza la probabilidad de ocurrencia de la muestra que nosotros observamos? ¿Ya? Y eso es lo que hacía máxima verosimilitud. Entonces, máxima verosimilitud lo que hacía era, bueno, hay un parámetro que yo desconozco. ¿Cuál será el valor del parámetro que maximiza la verosimilitud? ¿Ya? Em, un detalle que acá se me olvidó mencionar era que la muestra tiene que ser ID en el fondo, ¿no es cierto? Eso es un supuesto que está base en cada una de las estimaciones que nosotros hacemos. Entonces, de nuevo, el setting es, tenemos una distribución que es conocida, sus parámetros son desconocidos, la muestra es ID, entonces a través de máxima similitud lo que nosotros queremos hacer es encontrar cuál es el valor del parámetro que nosotros intentamos estimar, cuál es el valor que maximiza la probabilidad de ocurrencia de la muestra. Y eso matemáticamente es optimizar sobre la función de verosimilitud que hemos visto en las clases pasadas. Entonces, ¿qué ejemplos habíamos visto? Entonces hemos visto algunos ejemplos. Cuando la distribución subyacente era una Bernoulli, por ejemplo, el estimador de máxima verosimilitud, en este caso, hemos dicho que era la media muestral. ¿Ya? Entonces, ¿qué quería decir esto? Esto quería decir que, pues, si es que por ejemplo, nosotros tiramos una moneda 5 veces y salía, por ejemplo, cara, cara, sello, cara, cara, entonces el estimador de máxima verosimilitud, en este caso de acá, iba a ser 4 quintos. Entonces el estimador del parámetro P subyacente de este Bernoulli iba a ser 4 quintos. Que de cierta forma dice ser muy natural, ¿no es cierto? Si es que nosotros solo tenemos esta información de que de 5 intentos tenemos 4 éxitos, lo más razonable de suponer sobre la instrucción subyacente era que el parámetro tenía que haber sido 4 quintos. ¿Ya? Eh, vimos otros ejemplos, también vimos el ejemplo para la exponencial. Para ese caso vimos que el estimador de máxima verosimilitud iba a ser el recíproco de la media muestral. Y el último ejemplo que nosotros vimos era el caso del uniforme. En el caso del uniforme nosotros era el uniforme entre 0 y teta, ¿no es cierto? Entonces el estimador de máxima verosimilitud para teta iba a ser igual al máximo de la muestra aleatoria que nosotros observábamos. ¿Ya? Y ese era un caso donde no podíamos hacer lo típico que era derivar igual a cero. Teníamos que pensar mejor sobre cuál era la distribución subyacente. O sea, no, tener que pensar mejor cómo maximizar cuál era el valor de teta que maximizaba la verosimilitud. ¿Ya? Em, entonces, esto era el mini repaso que que quería mostrarle.
¿ya? Em, entonces ahora pasemos a terminar con las propiedades de máxima similitud. Entonces lo que sigue ahora es, vamos a revisar cuáles son las propiedades de máxima similitud y después de eso vamos a ver un ejemplo donde no hay un único valor del parámetro que maximice la verosimilitud, sino que va a haber un conjunto de valores que maximicen la verosimilitud y vamos a ver qué pasa en ese caso, ¿ya? Entonces primero vamos a ver las propiedades del estimador de máxima similitud. Entonces propiedades del estimador de máxima verosimilitud. Entonces, algunas de estas propiedades ya las hemos visto, pero siempre es bueno recordarlas. Entonces, la primera propiedad es la propiedad de consistencia. La segunda propiedad es la propiedad de eficiencia asintótica. La tercera propiedad es la propiedad de invarianza, ¿ya? Las primeras dos ya las hemos visto, la tercera propiedad todavía no la hemos visto. Eh, Recordemos qué era lo que decía la consistencia. La consistencia decía que si es que a medida que si es que el tamaño de la muestra sea infinito, entonces nuestro estimador iba a converger al verdadero valor del parámetro que nosotros estábamos intentando estimar, ¿no es cierto? Entonces, matemáticamente, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si es que n tiende a infinito, entonces nuestro estimador, que es una variable aleatoria, converge a una constante y esa constante la cual converge es el valor que nosotros estamos intentando estimar. ¿Ya? Eh, la propiedad de eficiencia asintótica lo que decía era que en muestras grandes no existen estimadores consistentes que tengan una varianza significativamente menor eh, que la del estimador de máxima verosimilitud. Ya donde la salvedad que hay que hacer acá es que eh, solamente consideramos a estimadores consistentes de forma de hacer la comparación sobre estimadores que sean interesantes, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos en el caso en que tenemos una muestra aleatoria Bernoulli de parámetro P. Entonces nosotros sabemos que el estimador de máxima verosimilitud, en este caso, para P, es la media muestral, ¿no es cierto? Pero supongamos que yo les propongo un nuevo estimador, digamos el estimador T, por ejemplo, y que este estimador sea igual a 0.4, por ejemplo. Esto quiere decir que este estimador es una constante que es siempre 0,4. Entonces, noten que este estimador lo va a hacer súper bien cuando el valor de P sea cercano a 0,4. ¿Ya? Cuando el valor de P sea cercano a 0,4, este estimador lo va a hacer espectacular, pero para todo el resto de los valores, este estimador lo va a hacer súper, súper mal. Entonces, y fíjense aparte de que debe ser más o menos evidente, pero este estimador de acá no es consistente, ¿no es cierto? Como es una constante, a medida que el n crece, este valor no se mueve. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros hacemos la comparación en eficiencia asintótica solamente con aquellos estimadores que son consistentes de forma tal de descartar estos estimadores de acá que no son para nada interesantes y que lo pueden hacer espectacularmente bien para un valor muy reducido de valores. ¿Ya? Y finalmente, la propiedad de invarianza, que es una propiedad que vamos a introducir ahora. Eh, ¿Qué es la invarianza? Ya veamos qué es la invarianza. Lo que dice la invarianza es que si es que Rn es el estimador de máxima verosimilitud de θ, entonces cualquier función de Rn va a ser el estimador de máxima verosimilitud de
la función de teta, ¿ya? Al principio esto se ve como una propiedad súper abstracta, pero tiene, con un ejemplo que vamos a ver ahora, esto debería quedar un poquito más claro, ¿ya? Antes de pasar al ejemplo de la invarianza, algo que es importante recalcar es lo siguiente, es que la primera y la segunda propiedad, la propiedad de consistencia y la propiedad de eficiencia asintótica, se van a cumplir para la mayoría de las densidades que nosotros conocemos, pero no se cumplen para todas, ¿ya? Para que estas propiedades se cumplan, hay que imponer algunas restricciones sobre las funciones de densidad o de función de probabilidades, pero son propiedades súper generales que se van a cumplir casi siempre, ¿ya? En cambio, la propiedad de invarianza es una propiedad que se cumple siempre, ¿ya? Entonces ahora pasemos al ejemplo de la invarianza. Sigamos con el ejemplo en que tenemos una muestra aleatoria Bernoulli de parámetro P. Obviamente es I y D. Nosotros supongamos que yo quiero estimar cuál es el estimar de máxima verosimilitud, no de la media, sino que de la varianza, por ejemplo. Nosotros sabemos que la varianza, van a ver la teoría de Bernoulli, está dada por P por 1 menos P. Entonces lo que dice la propiedad de invarianza es, mira, no tienes que hacer nada extra, tú ya sabes cuál es el estimador de máxima verosimilitud de P, entonces el estimador de máxima verosimilitud de P por 1 menos P va a ser ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros sabemos que la media muestral es el estimar de máxima verosimilitud de P, entonces lo único que uno tiene que hacer en este caso es reemplazar. Ya eso es lo que te está diciendo la propiedad de invarianza. ¿Por qué? Porque en el fondo la función h subyacente en este caso, ¿cuál es la función h subyacente? Esta de acá, ¿no es cierto? Eso es todo lo que está pasando acá. ¿Ya? Antes del ejemplo donde tenemos múltiples soluciones, vamos a ver un último ejemplo de estimación de máxima verosimilitud, que va a ser el caso de la normal. ¿Ya? Entonces vamos a ver eh, el estimar de máxima verosimilitud para una em, muestra aleatoria normal. Fíjense que la distribución normal está caracterizada por dos parámetros, ¿no es cierto? Lo que hemos estado haciendo anteriormente era encontrar este margen de máxima verosimilitud para distribuciones que tenían un solo parámetro. Entonces este va a ser el primer ejemplo que vamos a ver donde aparecen dos de estos parámetros. Primero vamos a partir sacando cuál es el estimar de máxima verosimilitud para mu, asumiendo que conocemos cuánto vale sigma, y después nos vamos a meter en el caso general en que, no, en que queremos estimar simultáneamente mu y sigma, ¿ya? Entonces primero para que ganemos un poquito de confianza, vamos a asumir de que sigma es conocido y que sigma es igual a 1, ¿ya? Con esto la única incógnita va a ser estimar cuánto es mu, ¿ya? Entonces, la función de densidad de una normal está dada por de una normal, vamos a anotar el caso general de una normal, está dado por, un poquito fea, es 1 sobre la raíz de 2 pi sigma cuadrado por la exponencial de menos, no me equivoqué, de menos xi menos mu
al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. ¿Ya? Esta es la densidad general. En este caso, notemos de que nosotros sabemos de que sigma cuadrado va a ser 1, o sea, sabemos que sigma es 1, entonces sigma cuadrado también va a ser 1. Entonces podemos reescribir la función de densidad de una forma un poquito más amigable, que va a ser 1 sobre la raíz de 2pi por la exponencial de menos xy menos mu al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Entonces, para hacer estimación de máxima verosimilitud, necesitamos encontrar cuál es la función de densidad conjunta. Entonces, vemos cuál es la función de densidad conjunta. Entonces, la función de densidad conjunta va a estar dada por la multiplicación de las densidades individuales, y en este caso esto va a ser simple. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos primero esta parte de acá, se va a multiplicar n veces, entonces esa parte de ahí va a ser igual a 1 sobre 2pi elevado a n medios. Y la exponencial, bueno, vamos a estar multiplicando muchas exponenciales con exponentes distintos, entonces esto va a ser, los exponentes se van a sumar, entonces vamos a tener la suma de menos un medio por la suma por la suma, eso se ve medio raro, no. Menos un medio por la suma de xy menos mu al cuadrado. ¿Ya? Entonces, y notamos de nuevo, notemos lo siguiente, notemos que en el fondo esto también es nuestra función de verosimilitud. Y esto le vamos a denominar L de mu, condicional en las observaciones, en base a nuestra función de verosimilitud. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que teníamos de antes era, hemos visto cuál era la verosimilitud, ¿no es cierto? La verosimilitud iba a estar dada por, de la normal, iba a estar dada por esta expresión de acá. Ya, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, queremos maximizar, queremos encontrar cuál es el parámetro mu, o sea, cuál es el valor de mu que maximiza la función de verosimilitud en este caso. Y antes de hacer eso, vamos a introducir un pequeño truco que nos va a facilitar la vida cuando hagamos la optimización. Entonces, notamos lo siguiente, notamos que maximizar L, la verosimilitud, es exactamente equivalente a maximizar el logaritmo de L. Cuando digo logaritmo me refiero al logaritmo natural. Y esto es totalmente equivalente a minimizar em, menos el logaritmo de L. Y esto es equivalente a, de nuevo, a minimizar menos dos veces el logaritmo de L. ¿Ya? La razón de este cambio, de esta manipulación, es que al momento de hacer la derivada esto nos va a aportar un poco a tener expresiones un poquito más limpias, pero no es necesario para llegar al resultado de haber hecho esto. Si ustedes intentan hacer lo mismo con esta expresión de acá, por ejemplo, van a llegar a exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso. Entonces, primero encontremos cuánto es em, menos dos veces el logaritmo de L. Esto va a ser igual a menos dos veces por fíjense que acá, en esta expresión de acá, no hay
mu metido, entonces esto no nos va a servir después porque va a ser una constante cuando hagamos la derivación, entonces lo podemos más o menos obviar, entonces vamos a resumir todo esto como una constante y esto es como estas dos expresiones se están multiplicando, cuando le apliquemos el logaritmo, va a quedar el logaritmo de esta constante, que va a ser una constante, menos el logaritmo de la exponencial, que va a ser igual al exponente. Entonces, en este caso va a ser menos la sumatoria de xi menos mu al cuadrado sobre 2, y esto va a ser igual a menos dos veces una constante, va a seguir siendo una constante. Los signos van a quedar positivos. Este 2 se va a simplificar con este 2 de acá, entonces nos va a quedar la sumatoria de xi menos mu al cuadrado. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos optimizar, entonces derivaremos con respecto a... déjenme borrar. Entonces, nosotros queremos optimizar, entonces lo que vamos a hacer es derivar con respecto a mu, y esto nos va a dar... esto nos va a dar... Ah, entonces tenemos que derivar con respecto a mu esta expresión. La derivada de una constante con respecto a mu va a ser una constante. Y acá hay que ocupar un poquito de la cadena. Entonces primero esto va a ser 2 por la sumatoria de xi menos mu. Voy a tener que hacer la cadena, en este caso por esta parte de acá. Entonces esto va a estar multiplicado por menos 1. Y esto va a tener que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque queremos encontrar el mínimo de esta expresión. Entonces, eh, podemos eliminar estas dos partes de acá. Nos va a quedar que la sumatoria de los xi menos n mu tiene que ser igual a 0, de lo cual nosotros podemos desprender que mu va a tener que ser igual a la sumatoria de los xi sobre n, que no es nada más que el promedio muestral. Entonces, lo que vamos a decir es que el estimador de máxima verosimilitud de la normal va a ser la media muestral. Como es la media muestral, nosotros sabemos por la ley de los grandes números que este estimador va a ser consistente. Y aparte, como son promedios normales, vamos a tener de que el estimador de máxima verosimilitud, en este caso, me equivoqué. El estimador de máxima verosimilitud en este caso va a dar, su distribución va a ser una normal de media mu y de varianza 1 sobre n. ¿Por qué 1? Porque acuérdense que habíamos asumido de que sigma cuadrado era igual a 1. ¿Ya? Entonces, este era el ejemplo simple donde habíamos asumido de que sigma era conocido. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer la misma derivación, pero para el caso en que tanto sigma como mu son desconocidos. Y eso va a ser un poquito más de trabajo, pero no es nada imposible. ¿Ya? Entonces, hagamos el caso general. Entonces, en el caso general, nosotros no conocemos ni sigma ni mu. Para simplificar, o para evitar confusiones, mejor dicho, vamos a decir que eh, sigma cuadrado lo vamos a anotar por teta, ¿ya? Para que no se confundan cuando estemos tomando derivadas con respecto a sigma cuadrado, eh, vamos, vamos a decir, bueno, sigma cuadrado va a ser igual a teta, entonces esto solamente con el ánimo de evitar confusión, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a quedar la función de verosimilitud en este caso? La función de verosimilitud en este caso, o sea, de mu teta, eso me quedó muy mal, lo voy a anotar de nuevo. Va a ser igual a 1 sobre 2 pi teta elevado a n medios. Esto es un 2 n medios
por la exponencial de menos la sumatoria de xi menos mu al cuadrado sobre 2θ. ¿Ya? Entonces, aplicamos el mismo truquito de antes, entonces en vez de maximizar esta expresión de acá, lo que vamos a hacer es minimizar 2 menos 2 logaritmo natural de L. Entonces primero veamos qué es el logaritmo natural de L, ¿ya? O sea, veamos qué es esta expresión. Esta expresión va a ser igual a menos 2 por... voy a desarrollarlo todo ahora. Esto va a ser menos n medios por el logaritmo natural de 2pi menos n medios por el logaritmo natural de θ más, no, menos 1 sobre 2θ por la sumatoria de xi menos mu al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en definitiva, esta expresión va a ser igual a... Bueno, primero noten de que esta expresión de acá va a ser una constante. ¿Por qué? Porque no tiene ni θ ni mu. Entonces, la vamos a tratar de igual que en el caso anterior como una constante. Entonces, una constante. Más n por el logaritmo natural de θ más 1 sobre θ por la sumatoria de xi menos mu al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acuérdense lo que nosotros queremos hacer es optimizar esto, entonces vamos a derivar, vamos a tener que hacer la derivada dos veces, una vez con respecto a mu y otra vez con respecto a θ. ¿Ya? Ahí está. Em, ya. Entonces, primero hagamos la derivada con respecto a mu. Entonces, si diremos con respecto a mu, esto va a ser 0, esto va a ser 0. La constante va a ser 0, n el logaritmo de θ va a ser 0 porque no tiene mu, y esta parte de acá va a ser distinta de 0. Entonces en ese caso eso va a ser 2 sobre θ por la sumatoria de xi menos mu, y todo esto de nuevo multiplicado por menos 1, que tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la optimización, ¿no es cierto? Entonces primero notamos de que todo esto lo podemos eliminar y nos va a quedar lo mismo que antes. Vamos a tener que mu va a ser igual a la sumatoria de los xi sobre n. Eso por un lado. Así que ahora nosotros hacemos la misma, pero con respecto a θ, vemos que vamos a tener. La idea con respecto a θ va a ser n sobre mu menos 1 sobre θ cuadrado por la sumatoria de xi menos mu al cuadrado. Esto va a tener que ser igual a 0. Notamos que podemos simplificar esto con esto. Y después de reordenar los términos, vamos a ver que en el fondo θ tiene que ser igual a la sumatoria de xi menos mu al cuadrado sobre n. ¿Qué tenemos que notar acá? Notemos que θ, esto en el fondo queremos que sea basado en nuestro estimador de máxima similitud, está dependiendo de un parámetro que nosotros no conocemos, que es mu, pero fíjense que anteriormente nosotros ya habíamos llegado a esta expresión de acá. Y esta expresión va a ser
nos va a ser útil. Entonces, fíjense, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a reemplazar este valor de mu por su estimador, que es algo que nosotros podemos hacer porque en el fondo, en el óptimo, estas condiciones se van a tener que cumplir con igualdad, entonces es todo legal lo que estamos haciendo. Entonces, esto en el fondo va a ser igual a la sumatoria de xi menos el promedio sobre n y toda esta parte de acá cuadrada. Solamente la sumatoria, no el n, ¿cierto? Y eso, entonces este va a ser nuestro estimador de máxima verosimilitud para la varianza y este es nuestro estimador de máxima verosimilitud para la media. Entonces, si se dan cuenta, no era nada tan complicado, lo que uno tenía que hacer era derivar primero con respecto a uno de los parámetros, en este caso mu, después sobre teta, y eso nos forma un sistema de ecuaciones con el cual nosotros podemos encontrar cuál es el estimador de máxima verosimilitud para cada uno de los parámetros. ¿Ya? Entonces, lo último que vamos a ver ahora es qué pasa cuando tenemos más de una solución al problema de máxima verosimilitud. ¿Ya? Vamos a ver problemas con máxima verosimilitud. Entonces, un problema que podemos tener cuando hagamos estimación por máxima verosimilitud es que en vez de encontrar un único valor que maximice la función de verosimilitud, podemos encontrar varios. Y eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque si encontramos varios, ¿con cuál de los valores nos quedamos? Si es que cada uno de ellos maximiza la verosimilitud. Entonces, eso es uno de los problemas que tiene el estimador de máxima verosimilitud, que es algo que puede pasar. Puede pasar que encontremos un rango de valores. Y es el ejemplo que vamos a ver ahora. Entonces, supongamos que observamos una muestra aleatoria. Tenemos una muestra aleatoria que es I y D, como todos los ejemplos, y aparte que proviene de una uniforme entre teta y teta más 1. Lo que queremos hacer es queremos encontrar cuál es el estimador de máxima verosimilitud teta. ¿Cuál será el estimador de máxima verosimilitud de teta? Para hacer esto, hacemos lo mismo que hemos hecho en el ejemplo, en el primer ejemplo del uniforme que vimos. Entonces, primero notemos cuál es la densidad de una observación en este caso. Ustedes pueden comprobar por su cuenta que la densidad va a ser igual a 1 si es que la observación xy está entre teta más 1 y va a ser igual a 0 en caso contrario. ¿Ya? Entonces, preguntémonos cuáles son los valores de teta que hacen que la verosimilitud sea no nula. Entonces, ¿cuáles son los valores de teta que hacen que la verosimilitud sea no nula? Estos son los valores de teta, ¿no es cierto?, que cumplen con esta condición, que es la condición que está acá arriba. Son los valores. Estos son los valores de teta que cumplen esa condición. Y esto lo podemos reescribir como entonces, los valores de teta que hacen que la densidad sea no nula es la intersección de dos conjuntos, por así decirlo, la intersección de los conjuntos de los valores de teta que son menores que xy, intersectado con los valores de teta que son mayores a xy menos 1. Entonces, acuérdense, nuestro objetivo, entonces a lo que a nosotros nos interesa es encontrar cuáles son los valores de teta que hacen que la función de densidad conjunta, ¿sí?, la función de densidad conjunta sea no nula, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer maximizar la función de verosimilitud, y si es que la función de verosimilitud usante puede tomar dos valores, el valor que la maximiza es el valor en que todos los valores de la densidad individuales son 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que esto sea
distinto de cero, lo que tiene que pasar en el fondo son dos condiciones. La primera es que teta tiene que ser menor que el menor valor de los xy, o sea, tiene que ser más chico que el mínimo valor de x en la muestra. Y de la misma forma, teta tiene que ser mayor que el máximo de los x menos 1. Son estas dos condiciones simultáneas que se tienen que, que tienen que ocurrir para que la densidad sea no nula. Lo que va a pasar acá en el fondo es que para todos los valores de teta entre 1 y 2, para todos los valores de teta que sean menores que el mínimo y para todos los valores de teta que sean mayores que el máximo, menos 1, la función de densidad conjunta va a ser igual a 1. Y para todo el resto de los valores la función de densidad conjunta va a ser igual a 0. Entonces la implicancia práctica que va a tener eso es que el estimador de máxima verosimilitud no va a estar bien definido. ¿Por qué? Por lo siguiente. Así que nosotros graficamos esto. Acá está teta. Acá está la función de verosimilitud o la función de densidad conjunta. Lo que vamos a tener es que, imagínense que, por ejemplo, acá está el mínimo. Y supongamos que acá está el máximo menos 1. Lo que va a pasar es que para todos los valores de acá y para todos los valores de acá, la función de densidad va a ser, la función de densidad conjunta va a ser igual a 0, la función de verosimilitud va a ser igual a 0, pero para todos los valores entre medio, el valor va a ser igual a 1. Entonces, todos los valores de acá maximizan la verosimilitud en cierta forma. Entonces, este es un caso en el cual el estimador de máxima verosimilitud no está definido. ¿Por qué? Porque en vez de obtener un único valor que maximice la función de verosimilitud, vamos a tener un conjunto de valores que la maximiza. ¿Ya? Entonces, eso por ahora. Ustedes pueden revisar también todo lo que vimos acá está en la diapositiva. Y en particular para este ejemplo de acá, eh, hay un ejemplo numérico en las diapositivas que les puede servir para entender qué es lo que está pasando acá y eso lo pueden revisar ustedes con calma. Y obviamente cualquier duda que tengan con la materia, me pueden escribir a mí o a los ayudantes, no vamos a tener ningún problema en ayudarlos. ¿Ya? Eso. Chau.